Muy buenas tardes, mi nombre es Violeta Bellido y en esta oportunidad veremos el tema relacionado a la gestión de los riesgos que se pueden dar en la logística internacional. Previamente lo que debemos tener en cuenta es que un proceso logístico, si nos enfocamos en un tema interno, maneja ciertos procesos y si lo abarcamos a nivel internacional se vuelve un poco mucho más complejo de lo que anteriormente era solamente movilizar cargas internamente. ¿Por qué? Por el tema de selección de un medio de transporte adecuado según el producto que tú vas a manejar, el tema también de colocar un seguro o no colocar un seguro a la carga, el tema también de la movilización o el manejo que se dé las mercancías de un punto a otro, ya puede ser de un almacén a otro, ¿no? Puede generar de repente daños. También hay un tema de la correcta adecuación del envase, empaque y embalaje, ¿no? A tus mercancías para que éstas puedan ser manipuladas dentro de un espacio o recinto específico, entre otros puntos a tener en cuenta. Entonces, justamente aquí viene una duda por muchas partes, ¿no? La gestión de riesgos en la logística internacional, ¿cómo se da? ¿Cómo se entiende? ¿En base a qué cosa es? ¿Qué términos debo tener en cuenta? ¿O qué procesos? Como mencionábamos, vamos a tener en cuenta ciertos puntos como son el tema del transporte internacional, el tema del manipuleo, ¿no? Recordemos el tema de la DFI, que es la distribución física internacional. Recordemos también el tema de la implicancia del uso de un incotar correcto según la previa negociación entre las partes, comprador, vendedor, exportador, importador, ya que esta va a definir eh, tanto las obligaciones por cada una de las partes, ¿no? Tanto en tema de riesgo, tanto en tema documentario, etcétera. Pero durante esos procesos, si no manipulamos, si no gestionamos y adecuamos correctamente los mismos, vamos a sufrir muchos inconvenientes y riesgos que pueden ser en escala mayores que otros. Entonces, hay que entender primeramente, antes de ver el tema de la gestión, en qué consiste, ¿no? A nivel de conceptualización, el término logística. Recordemos que la logística van a ser todas aquellas operaciones llevadas a cabo para que sea posible o para que se pueda hacer posible que un producto llegue al consumidor desde el lugar donde se obtienen las materias primas, pasando por el lugar de su producción, ¿no? Recordemos el tema del aprovisionamiento, el tema de producción. Son principalmente las operaciones de transporte, almacenamiento y distribución de los productos en el mercado. Eso es lo que definimos, ¿no? A nivel de concepto del término logística. Recordemos también que si lo abarcamos al tema de logística internacional, pues van a acoplarse a esa definición, el uso y asignación de un Incoterm correcto según la negociación previa, que puede ser según la última actualización, ¿no? Incoterm 2020, teniendo en cuenta que todavía podemos trabajar con las anteriores, mientras que está estipulado en el contrato de compra-venta internacional. Entonces, una vez entendiendo la conceptualización de lo que es el tema de la gestión logística internacional, debemos entender también cómo gestionar cada uno de estos procesos. Aquí algunos puntos de gestión y lo que significa la misma. Yo cuando gestiono algo, debe haber una previa coordinación, debe haber un tema de planificación, organización, dirección y control. ¿Por qué? Yo debo planificar, yo debo gestionar mi transporte, yo debo gestionar mi adecuación de rutas, no buscar una estrategia de repente con una ruta mucho más corta, de repente una de menor riesgo según el tipo de transporte utilizar. Yo debo coordinar las salidas de los embarques en relación con los medios de transporte. Yo debo organizar y controlar de repente el traqueo de la carga, ¿no? Porque es un viaje internacional. Entonces son algunos puntos en los cuales debemos tener control de las mismas para que este proceso, ¿no? Al llegar a su fin, pues sea lo más óptimo posible. En relación al riesgo, ya lo veníamos mencionando, cada una de estas fases en tema de la logística internacional sí conllevan a riesgos. Uno de los más comunes es el hecho de no querer asegurar una carga, ¿no? Hay, hay oportunidades en las cuales los exportadores dicen, pero ¿para qué voy a asegurar la carga? Si el valor de la misma pues no la asume, ¿no? O de repente, no creo que es mi primera exportación o es mi primera importación, ¿para qué le voy a colocar un seguro? Aparte la carga es poquita, ¿no? De repente nos podemos poner a pensar de esa manera, que no está mal, pero recordemos también que hay circunstancias que no podemos manejarlas. ¿En qué sentido? Yo no puedo saber,
Si justamente en el avión donde estoy embarcando o donde han embarcado mi carga no pueda sufrir un daño, un incendio, una explosión, yo no puedo saber si de repente mi mercancía que venía en el buque tal, ¿no? Sufre un tema pues de robo o hurto. Hay circunstancias en las cuales no son manejadas o de repente no son tan visibles desde el inicio del procedimiento. Y es justamente en ese punto donde los riesgos pueden incrementarse. Entonces, lo que debemos tratar de hacer durante este proceso logístico internacional es tratar de aminorar esos riesgos. Y no hay mejor forma que tratar de cubrirnos por cualquiera de las partes, ¿no? Tratando de que se mantenga equilibrado el mismo. En el tema logístico, como ya mencionábamos, el tema de definición, recordemos también para, bueno, qué cosa es la logística y lo más importante, para qué es utilizado, ¿no? Recordemos aquí que dentro de la cadena de suministro, la logística básicamente va a servir para el tema de planificación, gestión y control de los almacenamientos de bienes, ¿no? Teniendo en cuenta pues, que son en recintos colocadas las cargas y también el tema de la manipulación propiamente dicha. Muy aparte de eso, también los servicios necesarios y el flujo de información generada. Y estos van desde el punto de origen del producto hasta el punto de consumo. Y aquí el objetivo básicamente va a ser cubrir la demanda de nuestros consumidores. En palabras sumamente sencillas, tratar de llevar la mercancía en la calidad deseada, en el menor tiempo y el costo establecido según previa negociación, y de esta manera tener a los consumidores totalmente satisfechos. Eso es lo que buscamos al momento de manipular todo el tema logístico. Recordemos que están muy involucrados para el tema internacional los medios de transporte, de repente no el uso solamente de un avión o un buque, de repente el tema de los modos, ¿no? Un tema multimodal, intermodal, de repente el acondicionamiento, usar pales, no usar paletas, de repente usar contenedores, de repente usar maquinaria, una cuadrilla para el tema de carga-descarga. ¿No? Hay varios factores que debemos tener en cuenta al momento de la manipulación de las mercancías o bienes a nivel logístico. En relación al transporte internacional, una pregunta muy usual es ¿cómo puedo yo armar una ruta internacional óptima? No es únicamente elegir un medio de transporte y enviar la carga, hay mucho más que eso, va mucho más allá. Por ejemplo, el hecho de que yo pueda organizar un tema de la ruta va a ser previamente la elección del medio de transporte a utilizar, pero además de esto debemos tener en cuenta ciertos riesgos, ¿no? Que justamente al tenerlo en cuenta vamos a poder tratar de eliminar, de repente no eliminarlo, pero sí tratar de aminorar el impacto que se pueda dar, ¿no? Entonces, cuando hablábamos en el tema del tema del transporte, mencionábamos que hay ciertos riesgos. Aquí uno de los más grandes problemas o riesgos que podemos afrontar es el tema de las distancias. Y justamente por eso que hacemos una selección, ya sea de un transporte marítimo, porque de repente mi carga es demasiado voluminosa, y me conviene más por el tema del costo del fletaje enviarlo vía marítimo. De repente, si es una carga sobrevalorada o valiosa, ¿no? Conlleva enviarlo vía carga aérea. ¿Por qué? Porque de repente es un tema perecible por el tiempo. Hay varios factores a tener en cuenta al momento de seleccionar el medio de transporte. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque también tiene que ver con el armado de la ruta, ¿no? El tema de transporte marítimo tendrá que ser estructurada la ruta de tal manera que no se vea afectada por el tiempo o de repente buscar una ruta mucho más conveniente, mucho más corta, ¿no? Y teniendo en cuenta esos factores, poder ir manipulando de una u otra forma el manejo de los mismos y tener pues mayor confianza al momento de articular la misma. Se dicen que hay ciertos consejos al momento de diseñar una ruta para realizar un transporte óptimo de nuestras mercancías, muy aparte del hecho del acondicionamiento, que eso sí, sí o sí tiene que ir pues acoplado a nuestras mercancías, ¿no? Por ejemplo, el hecho de seleccionar el medio de transporte adecuado evaluando los distintos tipos de rutas que podemos realizar, pues, ¿no? Recordemos que van a existir distintas empresas que nos puedan ofrecer un servicio en relación a una ruta logística.
En esa parte tenemos todo un tema de mercado que nos ofrece. Aquí tenemos que considerar las vías a transitar, el producto que voy a transportar, porque, vuelvo a mencionar, no es lo mismo manejar una carga perecible que manipular de repente mercancías peligrosas o de repente manipular medicamentos, ¿no? Coma, etc. Entonces, debo tener en cuenta esas características. También debemos investigar cuáles son las rutas de transporte con menos tráfico internacional. ¿Ok? ¿Y esto para qué? Porque evidentemente cuando vamos a hacer envíos internacionales, sea cual sea el tipo de transporte internacional, perdón, que vayamos a utilizar, hay rutas con congestionamiento. Entonces tenemos que verificar que esta ruta seleccionada, siendo la más óptima para mi mercancía, pues tampoco me genere un tema de tráfico, ¿no? Y me puede hacer de repente mucho más complejo, ¿no? Todo ese tema de envío internacional. Otro punto, otro consejo también es identificar algunas vías alternas. Recordemos que muchas veces las empresas diseñan una ruta de transporte y se olvidan de crear un plan B, porque, vuelvo a mencionar, no sabemos en qué momento pueda suceder algo. Entonces, cuando las vías planificadas no están disponibles o en todo caso se haga muy difícil transitar por ellas, el transportista debe recurrir a la intuición para seleccionar un camino, ¿no? Y es por eso que tenemos un plan B. Esto pasa mucho en el tema de transporte terrestre, pero en el tema marítimo de igual forma, también debemos tener rutas alternas. Otro punto a tener en cuenta es el momento también del uso de la tecnología, que eso evidentemente está muy implantado porque actualmente, con el tema de la coyuntura en la cual estamos viviendo, todo se ha vuelto mucho más digital. Y es justamente por esto que debemos trazar la ruta de transporte de manera digital, pues, ¿no? Además de esto, debemos monitorear variables externas. ¿Cuáles pueden ser estas variables externas? Podrían ser, de repente, fuertes lluvias, podrían ser accidentes de tránsito, de repente podrían ser temas de conflictos sociales en el país de llegada, de repente podrían ser algunos eventos que se puedan desarrollar en ese país, lo cual podría complicar un poco el tema de la llegada o el tránsito de las mercancías. Son varios puntos a tener en cuenta. Y para evitar este tipo de sorpresas, ¿no?, durante el tránsito, se requiere un monitoreo constante de esos factores para poder planificar las rutas teniendo en cuenta desvíos estratégicos, vías alternas, ¿no?, horarios que sean antes o después del evento que se quiera evitar. Es por eso que debemos tener que estar al tanto de cada cosa que va a ir pasando, ¿no?, en el transcurso del viaje internacional. Esas serían algunas recomendaciones a tener en cuenta al momento de yo poder estructurar o armar mi ruta internacional de la manera más óptima posible. Aquí algunos beneficios de la optimización de rutas. Por ejemplo, el tema de ahorro de costes, ¿no? El tema de la gestión de la flota mejorada, el nivel de servicio óptimo y lo más importante, clientes más satisfechos. Pues, ¿no? Eso es lo que buscamos al fin y al cabo, es el objetivo de la manipulación de todo este proceso. Y el tema también de ahorro de tiempo. Al tener vías alternas, al tener opciones, podríamos acortar los tiempos de tránsito internacional, lo cual nos beneficia a gran escala. En el punto de la gestión de riesgos en el transporte internacional, aquí solamente mencionar lo siguiente. Con toda la variedad de transporte que manejamos para temas de envíos, ¿no?, tanto de exportaciones como importaciones, algunas recomendaciones son la correcta selección de este medio de transporte según pues el tipo de producto, la cantidad que vayas a movilizar y también el tema del costeo, porque no nos va a servir de nada tener que enviar una carga por querer ahorrar, ¿no?, por querer ahorrar dinero vía transporte marítimo si sé que el producto no va a soportar el tránsito internacional. Eso también es uno de los riesgos. También debo gestionar pues el tema de algún imprevisto que se pueda dar, de repente el tema también de algún accidente. Son varios factores, ¿no?, que conllevan a ser riesgos en cualquier punto del transporte internacional. Ok, es muy importante para poder no disminuir, pero sí tratar de abarcar estos riesgos.
al momento de seleccionar el transporte internacional. Se recomienda trabajar ya sea con una naviera, ya sea con una aerolínea, ya sea con una empresa de transporte confiable, que tenga respaldo, que sepas que maneja los tipos de mercancía que tú vas a movilizar, ¿no? Tener en cuenta también eh, el tema pues del correcto o de la correcta asignación a nivel operativo de esa compañía para poder transitar tu mercancía, ¿no? Muy acoplado también al tema pues de que cada empresa tenga un protocolo de seguridad, ¿no? Para la movilización de estas cargas, de distintas cargas. Aquí un punto también sumamente importante. ¿Qué es lo que busca el cliente hoy en día? Yo puedo ofrecer muchas cosas a mi cliente, pero recordemos que cada cierto tiempo los clientes van cambiando, ¿no? Y esto pasa mucho en el tema de comercio internacional. Entonces, hemos podido analizar que actualmente lo que el cliente busca es un manejo de buenos tiempos por parte de la empresa que le va a ofrecer el servicio. Quiere varias opciones. Quiere que le brindemos de repente ese tránsito internacional de mercancías en el menor tiempo posible, pero que la mercancía llegue evidentemente a salvo y en buenas condiciones. También el tema de entrega idónea en el lugar exacto, ¿no? Según previa negociación se establece un punto de entrega de la mercancía y eso es lo que busca el cliente. El tema de costos competitivos. Esto favorece sí porque el mercado es muy amplio, tenemos muchas compañías que ofrecen el servicio y se podría decir que el cliente tiene la opción de escoger el que más le convenga. El tema también de cero contingencias, tratar de evitarle al cliente todo el proceso sin pues, sin que aparezca algo de por medio y decir, ok, cliente, mire, ¿sabe qué ha pasado tal problema y la carga se queda inmovilizada? De repente el transporte ha sufrido tal cosa. Hay que evitar ese tema de contingencias. Y el tema pues de la trazabilidad de la nueva normalidad. Esto en base a todo lo acontecido para el tema de lo que estamos viendo en relación al COVID-19, ¿no? El tema de envíos y salidas de mercancías que han tenido que de repente estructurarse nuevamente o mejorar ciertos puntos para la correcta movilización de las cargas y de esta manera que nuestros clientes no se vean afectados o no sufran ese impacto, ¿no? A gran escala. Algo que sí es muy cierto y que debemos tener en cuenta es cuando mencionamos que cuando mayor es la incertidumbre, mucho mayor es el riesgo. ¿Y por qué se da esta afirmación? Porque si yo tengo incertidumbre, yo no puedo controlar la misma y por ende lo que pueda suceder no conlleva a que pueda ser un riesgo mucho más elevado del que yo pude inclusive pensar. Entonces, ¿qué debemos entender con esto? Es que hay que tratar de que cada paso que se dé en el tema de la logística internacional debamos poder medirlo, debamos poder controlarlo, para que de esta manera también podamos controlar el riesgo que se podría suscitar si es que pasa tal acción, ¿no? De esta manera vamos a poder balancear pues, ese tema de riesgo. Por ejemplo, la pregunta, ¿no? ¿Puede evadir el riesgo? A ver, si lo vemos desde la perspectiva de la empresa que oferta un servicio, la empresa que oferta un producto, yo sé las características del servicio que estoy ofertando. Yo sé las características del producto que yo estoy ofertando. Por ende, yo sé los riesgos que puede asumir o que puede conllevar esa mercancía o ese servicio. Es lo mismo que sucede al momento de yo ofertar, ¿no? Un tema de ruta internacional, ¿no? De yo ofertar un proceso o el servicio logístico de manejo de mercancías a nivel internacional a un cliente. Yo sé, yo estoy consciente de los riesgos que voy a asumir en cada una de estas fases de la logística, pero no puedo evadir el riesgo, ¿no? Puedo tratar de controlarlo, puedo tratar de manejarlo para que esto no suceda o, en el peor de los casos, si sucede, ¿no? Que el impacto no sea tan fuerte, ¿no? Y de esta manera no provocar pues un tema de repente de sobrecosto a mi cliente, ¿no? Pero no puedo evadir el riesgo. Lo puedo manejar, sí, pero no puedo evadirlo, solamente lo puedo manejar. Por ejemplo, al momento de hablar o mencionar a los actores de la distribución física internacional, aquí también hay un tema de gestionar el riesgo.
Sabemos en relación a los actores, tenemos a nuestra agente de aduana, nuestro transporte local, ¿no? Nuestro agente de carga, nuestro exportador, puerto, aduana y depósito temporal. Por ejemplo, si vamos a los agentes de aduana, este operador sabe y maneja todas sus funciones y todo el procedimiento que conlleva, ¿no? Al realizar un despacho, sea de exportación o de importación, en tema documental. Nuestro transporte local también maneja pues el hecho de la manipulación o transporte de un punto a otro de mi mercancía a nivel interno. Aquí también internamente se puede producir un tema de accidente, volcadura, robo, hurto. Y este riesgo está latente, pero debo evitarlo contratando un seguro, ¿no? Contratando a una empresa que me ofrece servicio de transporte que sea confiable, ¿no? Podría ser algunas características. En relación a mi agente de aduana, de igual manera, contratar a una agencia que me ofrezca seguridad, que sé yo, que maneja los tipos de productos que yo quiero manipular tanto para Expo como para Impo, y de esta manera yo voy a evitar ciertos problemas documentarios. Igual en la agencia de carga, teniendo en cuenta que una agencia de carga no posee propiamente sus propias naves, no tanto aviones como buques, como temas de transporte terrestre, sino que terceriza los servicios con las navieras, con las aerolíneas, ¿no? Entonces también buscar una empresa que me ofrezca seguridad del manejo de las mismas. En el tema, pues, por parte de los depósitos que vienen de la mano también, ya sea de una aerolínea, ya sea de una naviera, ¿no? También tener en cuenta la misma. La aduana propiamente dicha también maneja un tema de gestión de riesgo y es por eso que controla cada uno de los procedimientos que son para el ingreso, salida o permanencia de nuestras mercancías, de nuestro recinto, ¿no? A nivel de Perú. Igual en el tema de los puertos, antes de ingresar las cargas es todo un procedimiento, tanto de pesaje, visualización, ¿no? Todo conlleva también a pagos. ¿Para qué? Para que de esta manera se pueda controlar qué mercancías, en qué cantidades, en qué condiciones están ingresando al puerto del Callao y de esta manera ser embarcadas sin ningún problema. Todo y cada uno de los actores de la distribución física internacional deben ser gestionados en relación al riesgo que implica cada una de sus funciones. Ok, lo cual también nos lleva a lo siguiente. Como les mencionaba al inicio, una de las recomendaciones al momento de la manipulación, porque estamos hablando netamente de una logística, ¿no? Es que muchos operadores, en muchos casos, realizan una manipulación de la carga, pues va a depender también del tipo de producto. Cuando un operador no sabe qué producto está manipulando, pues puede manejarlo o muy bruscamente, ¿no? Conllevando a la ruptura o al maltrato de la mercancía. Y para evitar esos problemas de manipulación, se recomienda que se coloquen los denominados pictogramas. En temas de pictogramas tenemos variedades, los pictogramas básicos y tenemos pictogramas especiales. Entendemos un pictograma como aquella imagen que nos va a representar y nos va a brindar información relacionada pues a un producto, ¿no? Por ejemplo, si en un almacén yo encuentro, ¿no? 50 cajas y todas tienen un pictograma de una copa, sé que la mercancía que está dentro de esos embalajes o envases, perdón, empaques o embalajes, contienen un producto frágil y que una mala manipulación o una manipulación muy brusca podría romper el producto. Si encuentro mercancías que tienen el pictograma de una casita con el sol, automáticamente a mi mente se viene, ok, yo debo proteger esa mercancía que no le caiga el calor o que no le caiga el sol, al igual que el paraguas, que es protegerse de la humedad. Entonces, estos pictogramas me van a brindar mucha información importante, ¿no? Entonces, en relación a aquellos pictogramas que son especiales o denominados especiales, son porque hay cargas que no pueden ser colocadas unas sobre otras, no las podemos apilar con tantos niveles o simplemente no se puede apilar. ¿Por qué? Porque poseen un peso establecido y colocar uno sobre otro podría dañar. En este caso pasa mucho en el tema de las maquinarias, ¿no? Entonces, estos pictogramas de una u otra forma van a dar información al operador que se encarga de la correcta manipulación. Aquí tener en cuenta algo sumamente importante. Estos pictogramas son para mercancías porque se manejan a nivel general. Recordemos que tenemos tipos de mercancías. En este caso tenemos mercancías denominadas peligrosas. Para eso tenemos otro tipo de
instrucciones, ¿no? Otro tipo de imágenes netamente para cargas IM, que no tienen nada que ver con estos pictogramas. Ok, y justamente del hecho de la manipulación, ¿no? En el tema de los pictogramas viene de la mano la manipulación de las mercancías. Estas imágenes demuestran claramente lo que podría pasar si es que una carga no tiene los pictogramas correspondientes. Yo al observar la carga veo que, ok, está embalada, está protegida, genial, la subo con la maquinaria, pero una mala maniobra, una mala manipulación podría ocasionar lo que estamos visualizando en la imagen, que ésta se ladee, que ésta se caiga y que automáticamente se eche a perder. Entonces, ahí vemos uno de los puntos por qué debemos colocar los pictogramas y por qué debemos dar una buena manipulación a las mercancías. Aquí hay otra. A ver, al momento también del uso de los contenedores, bueno, previamente esto, vamos a ir paso a paso, en el tema del uso de las paletas, pales o parihuelas, como denominamos actualmente, debemos tratar de acondicionarlos de la mejor manera. ¿Qué quiero decir de la mejor manera? Primero, debemos especificar qué tipo de producto es y según el tipo de producto hacer el cálculo para poder saber cuántas cajas, si fueran en este caso cajas o sacos o bidones, tendrán que ir en la base. ¿Cuántos niveles, según el contenedor que yo vaya a utilizar, debo colocar por paleta? Teniendo en cuenta que el pallet me quita una altura, ¿no? Entonces, de esta manera ya voy evitando que haya un tema pues de daño, propiamente dicho, de la mercancía, solamente colocándolo en la paleta. Ahora, cuando yo coloco la carga, ¿no? Ya paletizada los contenedores, recordemos que el uso de palets nos ayuda a la movilización mucho más rápido de las mercancías dentro de los contenedores. En el caso de que yo no haya acondicionado correctamente mis paletas, no las haya asegurado correctamente y por ende no las voy a manipular de buena forma, puedo tener los resultados que vemos en la imagen. Las cajas todas abolladas, cajas rotas o peor aún, por la mala colocación o ubicación de las cajas sobre los pallets, porque recordemos esto, son características básicas al momento de colocar las cargas sobre paletas. Las mercancías cuando usamos pallet no pueden ir ni muy al centro ni fuera del pallet, van al ras de la paleta, ¿no? Según las medidas de las cajas y según la medida del pallet que vayamos a utilizar, siendo o teniendo como uno de los más comerciales el tema del pallet americano o el tema del pallet europeo. Eso por parte de mercancía paletizada. Pero ¿qué pasa si yo coloco carga, ¿no? Individual, bulto por bulto, que también se puede realizar dentro de un contenedor? Aquí el acondicionamiento va a ser bulto por bulto. Entonces, el operador encargado debe manipular correctamente los bultos para ir colocándolos de tal forma que se aproveche todo el espacio del contenedor. ¿Ok? Aquí lo que debemos hacer es aprovechar todo el espacio del contenedor, pero siempre teniendo en cuenta que al momento de aprovechar todo el espacio, no lleguemos a dañar la carga, como lo estamos viendo en las imágenes. Al tratar de empujar un bulto, podemos estar dañando la mercancía que se encuentra dentro de. Es por eso que también debemos ubicar adecuadamente las mercancías sueltas, sean cajas, bidones, sacos o cual fuese el tema de manipulación. Entonces, nos podemos percatar que es sumamente importante, ¿no? El tema de la manipulación de las mercancías porque ahí están los riesgos, daños, pérdidas, ¿no? Inclusive robos también inclusive entraría en ese aspecto. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos seguir tomando pues las previsiones correspondientes. En relación a la gestión del riesgo, ¿no? Hay ciertos instrumentos que tener en cuenta, como mencionábamos. El tema de la póliza de seguros, el contrato entre los actores, la precisión de Incoterms y el análisis situacional. A ver, recordemos previamente que al momento de contratar un seguro, que no es obligatorio, pero está ahí, siempre hay que recalcar eso, aunque no es obligatorio, pero sí se recomienda hacerlo porque tú nunca sabes cuándo se pueda suscitar un siniestro, ¿no? Eso es lo primero que debemos entender. No podemos manejar eso. No sabemos en qué momento se pueda dar. Entonces, tenemos ciertas coberturas en relación de seguros, como son la cobertura tipo A, tipo B, tipo C, ¿no? Solamente para entender un poquito en relación al tipo, a la cobertura tipo A, ¿no? Son coberturas a todo riesgo de pérdidas o daños, con algunas excepciones, claro está, como son
las que son producidas por un desgaste, embalaje inadecuado, demoras, insolvencias, o por guerras o por huelgas. Ahí no ingresa nada del tema de esta cobertura de seguro tipo A. Tenemos también el tipo B, que en este caso se van a enfocar netamente en riesgos relacionados con incendios, explosiones, colisiones, abordajes, vuelcos, etc. ¿No? Y tienen también las mismas excepciones que el tipo A. No tiene nada que ver el tema de una demora, de un mal acondicionamiento por parte del exportador del embalaje. Eso no cubre el riesgo. Y en relación al tipo C, recordemos aquí que estas van a tener características similares a la del tipo B, ¿correcto? Aunque con menores coberturas. Aquí lo que vamos a excluir, porque sí, no cubre todo, ¿no? Por ejemplo, son las pérdidas producidas por entrada de agua durante la carga o la descarga, o simplemente pérdidas o extravíos de mercancías. Eso no cubre el tipo C. Entonces, según estas coberturas, al momento de asegurar nuestras cargas, tenemos que ver cuál de estas van a ser colocadas. Aquí justamente nos vamos a saltear al tema de los Incoterm. ¿Por qué? Porque recordemos que con la última actualización de los Incoterm 2020 han habido ciertos cambios sobre la cobertura de seguros en dos Incoterm, que vienen a ser el CIF y el CIF. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Y por qué nos menciona la precisión de los Incoterm? Porque el hecho de yo elegir un Incoterm estipula cuáles van a ser mis obligaciones, hasta qué punto es mi obligación tanto documentaria, tanto operativa, en qué punto yo voy a hacer la transmisión del riesgo a la contraparte. Entonces es muy importante definir el Incoterm a utilizar. El contrato, ¿no? Entre las partes o los actores que desenvuelven ese procedimiento. Es sumamente importante realizar y elaborar un contrato. Nada dejarlo al tema de una comunicación verbal, todo en un documento palpable donde podemos estipular y colocar cláusulas si algo pasase. Y bueno, en relación al análisis situacional, que en tema de contexto, ¿no? Debemos también analizar si el país que yo voy a enviar la carga tiene un tema de problema político, social, que no pueda afectar, ¿no? Mi transcurso internacional o mi tránsito o simplemente mi llegada, para poder gestionar de esta manera el riesgo que yo pueda asumir ante ante esa situación, pues, ¿no? Y tratar de manejarlo de la mejor manera. Hay ciertos también puntos críticos, como lo son riesgos comerciales y económicos, riesgos sociales y políticos, los riesgos país que estábamos mencionando, el tema también riesgo financiero, el riesgo catastrófico y de la naturaleza, ¿no? El riesgo legal, y también manejamos el tema de riesgos logísticos y de transporte, que este punto está en negro porque es uno de los puntos más importantes que debemos manejarlos. En relación al tema del seguro de transporte de las mercancías, ¿ok? En ese punto debemos entender lo siguiente, y tal cual como menciona, ¿no? Es aquel contrato por medio del cual el asegurador se compromete a indemnizar o pagar por los daños y pérdidas materiales sobrevenidos a los objetos transportados, en caso de traslado, ¿ok? O viaje por vía marítima, aérea o terrestre. ¿No? Hay que tener muy en cuenta el tema de la documentación. ¿Qué más? Recordemos, siempre recalcar lo siguiente, todos trabajan en temas de comercio exterior a través de documentos, todo tiene que ser colocado en un documento. A ver, entonces, teniendo en cuenta eso, ya sabemos que es muy importante la documentación en relación al seguro, ¿no? No únicamente el seguro, sino diversos documentos. Aquí, por ejemplo, lo que estábamos mencionando sobre el tema del seguro, vamos a ver unas modalidades, las cuales son la declaración por embarque, póliza flotante global y carga proyecto. Vamos a mencionar una importante que inclusive es la más usual, el tema de póliza flotante, o también en este caso denominado global, pues, ¿no? Hay un tema de póliza individual también que se maneja, ¿correcto? Por ejemplo, si yo tengo de repente un tema de un contrato, ¿no? En la cual solamente voy a movilizar un solo envío, me conviene en este caso tener una póliza específica. ¿Por qué? Porque esta póliza específica justamente sirve para embarques menores y de poca regularidad.
¿no? Cualquier póliza de seguro individual contratada, que se va a dar pues ya estipulando con la empresa con la cual se esté trabajando, ¿no? Ya que solamente voy a hacer un envío, simplemente el envío que voy a hacer o los envíos que voy a hacer no son muy continuos. En caso fuera lo contrario, si yo vaya a movilizar continuamente varios embarques y grandes volúmenes de los mismos, me conviene en este caso una póliza flotante, ¿no? Entonces, en base a eso es como se va analizando el uso de estos tipos de modalidades de contratación, ¿no? Ok, aquí mencionábamos hace un momento lo que explicaba el tema de las coberturas contra todo riesgo. Ya hemos mencionado los tres tipos, A, B, C, pero aquí mencionar algunos puntos importantes, ¿no? Vamos a mencionar de manera general los alcances de las coberturas. Hay un tema de sin franquicias, sin deducibles, puerta a puerta, avería gruesa, al momento de la carga y descarga, que sí, hay muchos casos en los cuales se está cargando algo y se cae de la grúa, se echa a perder, ¿no? O cuántas veces no hemos visto que los contenedores cuando están siendo cargados y estivados, se suelta de la grúa y se cae al mar, ¿no? Son riesgos que tenemos que pensar que puedan suceder en algún momento y también pues colocar una cobertura en base a eso. Tenemos también, por ejemplo, un tema adicional que es optativo, tal cual menciona la presentación, y aquí estamos hablando del tema de la ampliación de cobertura en depósitos intermedios y en situaciones de guerra y huelga, porque ya hemos visto que son puntos que no podemos controlarlos. Ok, aquí vamos a hablar ahora de la cobertura de riesgos específicos, robo de bulto entero, incendios, explosión, el tema que ya mencionamos un momento, el tema de varadura, descarga de la mercancía en puerta de refugio, entre otras, ¿no? Aquí podemos ver mucho más especificado, ¿no? Lo que sobreentiende la cobertura a todo riesgo y simplemente cobertura para riesgos específicos. Esto lo va a decidir previa negociación las partes, ¿no? Cómo quiera cubrir, ¿no? El tema del riesgo que quiera asumir, tanto específicamente o contra todo riesgo. Aquí también tener en cuenta una variable que va a ser pues, el tipo de producto que se vaya a manipular. ¿Cómo cotizan las aseguradoras? Aquí también un punto muy importante. Esto va a depender, como podemos visualizar, el tema de la cobertura va a depender de lo que tú quieras salvaguardar. Tengamos en cuenta eso. La empresa te va a brindar mucha información en relación a todos los tipos de cobertura que maneje la misma y te va a no preguntar cuál es la que requieres o de repente te va a ayudar, ¿no? Informándote cuál es la que más te conviene. Hay un tema de una tasa, un tema de un deducible, ¿correcto? Entonces, recordemos que la suma asegurada es el valor de la mercancía más el flete. Esto lo va a estipular evidentemente la aseguradora. Todo es un procedimiento de cálculo para que ustedes puedan saber cuánto es el monto que ustedes van a pagar. Porque recordemos, no es que yo pague 20.000, no. Lo que pagamos en este caso va a ser un monto específico, $120, 200, dependiendo de la cobertura que yo le haya colocado a mi mercancía o a mi embarque. Bueno, aquí una noticia de lo que muchos puertos en muchos países de repente no quieren aceptar. Hay muchas navieras que tienen embarcaciones en las cuales verdaderamente manipulan gran cantidad de contenedores, que en muchos casos hay puertos que no quieren recibirlos porque el manejo logístico verdaderamente es impactante y de repente no tienen la infraestructura adecuada para poder sobrellevar toda esa cantidad de contenedores que vayan a llegar a su puerto, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también que la estructura para el nivel marítimo de nuestros puertos es sumamente importante. El tener la infraestructura, el tener el tema de las grúas correspondientes, el tener el espacio correspondiente, el tener la logística correspondiente para el correcto manejo de estas cargas. En relación a los riesgos en el proceso logístico, aquí lo vamos a ver en un tema de guía. Recojo de mercadería. Una vez que yo recojo la mercadería, recuerden que mi contenedor ha ido vacío, ¿no? Se estiva la carga, se llena la carga, se cierra el contenedor y se coloca un precinto de seguridad, ¿no? Como podemos observar. En ese contenedor deben ir colocados todos los datos del mismo. Se acompaña la carga, un tema de darle seguimiento como seguridad. Se verifican aquellos puntos críticos, ya sea por temas de robos, hurtos, ¿no? Entre otros. Se ingresa a terminal marítimo nuestro contenedor previamente habiendo pasado por todas las fases correspondientes de inspección y se coloca el depósito en zona
primaria, ¿no? Para que de esta manera pues, pueda ser mi contenedor embarcado a la nave, en este caso al buque, para que pueda transitar internacionalmente. Hay una ubicación en terminal, un traslado al puerto, como podemos ver en la imagen, un traslado a la nave, ¿no? Con nuestras grúas pórtico, la carga a la misma, la nave zarpa, ¿no? La travesía internacional, y cuando llega a destino, evidentemente, se tiene que proceder con la descarga de la misma, se retira la mercancía del almacén y se entrega finalmente la carga al cliente final. Este proceso logístico, ¿no? Es el mismo, siempre va a ser el mismo. Es por eso que durante cada una de estas fases hay puntos críticos, hay riesgos que debemos tener en cuenta para tratar de minorar el impacto que pueda surgir si es que verdaderamente se llevará a cabo. Bueno, aquí les muestro un tema del programa FAS, que es la facilitación aduanera, seguridad y transparencia, ¿no? Que básicamente es un modelo en el cual habla de unos documentos como el tema de la facturación electrónica, ¿no? el tema de la nueva regularización, el promover también el tema del embarque directo, porque ahora todo lo que queremos son procesos rápidos y efectivos. Eso es lo que buscamos, a través del control permanente y tener la información anticipada. Eso es lo que se busca. Recordemos, ahora estamos hablando de una exportación digital. Entonces, al ser digitalizado, se quiere cada uno de los procesos mucho más rápido. ¿Cómo anulamos estos puntos críticos que hemos visto? Tratar de verificar en cada uno de estos, tratar de trabajar con empresas que tengan prestigio, tratar de manejar, tratar de estar antes de que suceda, ¿no? Armar las rutas correspondientes, brindar toda la documentación adecuada, ¿no? Para no tener estos puntos críticos que se puedan manejar en toda la logística internacional. A ver, vamos a verificar en cada uno de esos factores del comercio internacional, ¿no? El tema también documentario, porque es muy importante. Por ejemplo, en relación desde el exportador hasta el puerto, tenemos exportador, agente de carga, agente de aduana, nuestro depósito, aduana y puerto. Cuando hablamos del exportador, en temas documentarios, estamos hablando de la factura comercial, guía de remisión, el agente de carga, nuestro booking o también llamada reserva, ¿no? El tema del transporte, sea vía aérea, BL, ¿no? Sea cartaporte o el Fiat Bill of Landing. Tenemos al agente de aduana con nuestra DAN provisional, en este caso hablamos de una exportación, una DAN definitiva con régimen 41, 40 y 41. Recordemos que necesitamos la 40 para poder ingresar nuestros contenedores a puerto. Nuestro depósito, en este caso, nos va a exigir el ticket de balanza o denominado warehouse, donde va a contener toda la información de las mercancías, peso, cantidades, etc. Y el almacén refrenda ante aduana también la información. En relación netamente a la aduana, vamos a manejar el tema del canal de control, ¿no? Bueno, los canales de control que sean manejados. Recordemos que según una nueva actualización manejamos el tema de canal rojo y verde, ¿no? Pero un tema de aforo físico y el tema pues netamente que sale, pues, ¿no? La mercancía. Bueno, la transmisión correspondiente de nuestra declaración aduanera de mercancías y en el puerto relacionado a la transmisión del manifiesto de carga de salida, porque también tenemos un manifiesto de carga de ingreso. Entonces, al verificar eso, cada una de esas fases según estos puntos que vamos a ir denotando, vamos a ir poco a poco manejando, ¿no? De repente esa incidencia que se pueda tener, tanto a nivel operativo como a nivel documentario, ¿no? Manejamos estos puntos y no tendríamos problemas. Eso es lo que se busca al momento de manejar o ejecutar todo ese proceso logístico internacional. Bueno, aquí un checklist del exportador, ¿no? Con toda la información, tanto la identificación del régimen, el tema documentario, el desarrollo del despacho, para ver que todo hayamos hecho correctamente, pues, ¿no? Ahí está, aquí podemos verlo mucho más amplio, ¿no? Aquí también. En relación a los puntos críticos que conllevan al riesgo, ya lo hemos hablado, hay que tener un tema de fiscalización, plazos, documentario, análisis final, confirmación, retroalimentación y las conclusiones pertinentes, ¿no? Recuerden, el tema del riesgo no únicamente está en el tema operativo, sino también en el tema documentario, por eso debemos manejar a la par esos dos puntos. Nos menciona, es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Con la imagen podemos comprender. Nunca sabemos en qué momento pueda suceder algún tema de incidencia, así que lo mejor es tener un seguro,
¿no? De repente con una cobertura mínima para evitar pues lo que estamos observando en las imágenes. Bueno, espero, bueno, de antemano agradecer por la atención brindada y espero que esta información les haya podido ayudar un poquito más. Recuerden que en temas de logística internacional, para poder de repente apreciar muchos temas documentarios, procedimientos, tenemos diferentes páginas que nos brindan mucha información y también el uso de la inteligencia comercial que nos va a brindar o nos va a ampliar mucho más la visión de estos temas. Entonces, conmigo será hasta otra oportunidad. Me despido. Muy buenas tardes.